La ciudad de Glow tiene 7.600 votantes registrados. Hay dos candidatos para el Consejo Municipal en una próxima elección, Brown y Feliz. El día antes de las elecciones, una encuesta telefónica de 600 votantes registrados seleccionados al azar se realizó. 196 dijeron que votarían por Brown, 358 dijeron que votarían por Feliz y 46 estaban indecisos. De la estadística demuestra para el porcentaje de votantes encuestados que dijeron que votarían por Brown. Redondea tu respuesta a la décima de porcentaje más cercana. Bueno, hubo 600 votantes encuestados. De estos 600, 196 dijeron que votarían por Brown. Y por lo tanto, la fracción que votó por Brown sería 196 de 600, dándonos la fracción 196 sobre 600. Y ahora necesitamos convertir esta fracción en un porcentaje a la décima de porcentaje más cercana. Primero convertimos a un decimal dividiendo el numerador por el denominador, que nos da 196 dividido por 600. Tendremos que redondear el decimal a 3 decimales, o el valor posicional de las milésimas para que el porcentaje se redondee al valor posicional de las décimas, o un decimal. Debido a que tenemos un 6 en el cuarto decimal, redondeamos a 0.327. Y ahora para convertir el decimal a porcentaje, multiplicamos por 100 y agregamos un signo de porcentaje o movemos el punto decimal hacia la derecha 2 lugares, lo que nos da un 32.7%. Entonces, ahora sabemos que aproximadamente el 32.7% de los votantes encuestados dijeron que votarían por Brown. Y observe cómo si vuelvo a la calculadora, si ingresamos 0.327 y multiplicamos por 100, obtenemos 32.7, dándonos 32.7%. Y ahora para la segunda parte. Esta estadística sugiere que podríamos esperar cuántos de los 7.600 votantes registrados votar por Brown. Esperaríamos que aproximadamente el 32.7% de los 7.600 votantes votaran por Brown. Pero si usamos este porcentaje aquí, tendremos un error, porque esto es redondeado. Entonces, encontremos la fracción de los 7.600 votantes que votarían por Brown usando esta fracción aquí, que es exacta. Para encontrar la fracción de un número, tomamos la fracción y la multiplicamos por ese número, lo que nos da 196 más de 600 veces 7.600. Y solo para mostrar la diferencia, también encontremos el 32.7% de 7.600. Para encontrar el porcentaje de un número, convertimos el porcentaje a un decimal y lo multiplicamos, y sabemos que el decimal es 0.327. Entonces tenemos 0.327 veces 7.600. Una vez más, estas respuestas estarán cerca, pero este producto aquí tendrá más errores. Y se nos dice que redondeemos a la persona más cercana. Primero usemos la fracción de 196 sobre 600. Veces 7.600. Al número entero o votante más cercano. Tenemos 2.483. Redondeamos por el valor posicional de 6 en las décimas. Y ahora también encontremos 0.327 veces 7.600. Y observe cómo aquí, si redondeamos al número entero más cercano, tenemos 2.485. Y el 2483 es más preciso. Entonces esperamos 2483 de los 7600 votantes registrados votar por Brown. Espero que hayas encontrado esto útil.